Hola, ¿qué tal? Dios los bendiga. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas noches ya, el 6 de la tarde. 6 de la tarde con 5 minutos en esta su emisora Sublime Estéreo. Estamos invitando a todas las personas que se conectan, que nos escuchan a través de las redes sociales. Este programa que se llama Renaciendo para una Esperanza Viva. Ha estado bien en la dirección de nuestro pastor José Malambo de la Iglesia Asamblea de Dios Esperanza de Paz. Qué bendición poderlo tener aquí en los micrófonos de Sublime Estéreo. Decirle, mi pastor, bienvenido, y en estas horas de la tarde vamos a estar hablando lo que hacemos en todo programa, hablar de la palabra, hablar de sus ricas revelaciones, hablar de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así que, pastor, bienvenido a los micrófonos de Sublime Estéreo. Gracias, muy amable, gracias. Buenas tardes para todos, bendiciones. Vamos a compartir uno de los temas muy importante, interesante respecto a cómo recibir respuesta en nuestras oraciones. Basado en la palabra del Señor en el libro de San Mateo capítulo 21 versículo 22. San Mateo 21, 22, por favor. Capítulo 21 versículo 22. Gloria al Señor. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y luego dice el versículo 21. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si dijere a este monte, quítate y échate o arrójate al mar, será hecho. La oración es uno de los temas bastante machacado entre el pueblo del Señor. Es uno de los temas más tocados. La oración se puede tomar de varias maneras, ¿sí? Pero vamos yendo punto por punto, vamos a estar tocando punto por punto respecto de cómo obtener respuesta en nuestras oraciones. Aquí la palabra del Señor nos está diciendo muy claro, el versículo 21. Cuando dice: de cierto os digo que si tuviere fe y no dudare, no solo haréis esto de la higuera, ¿sí? Quiere decir que muchas cosas, muchas respuestas se pueden alcanzar a través de la oración. Pero, ¿dónde está el mérito? No está solamente en que se ore, ¿sí? Porque muchos oran. Muchas religiones oran. Ora muchas personas. Ora el religioso, ora el borracho, ora el que está en la calle, ora el que está en la casa, ora el que está en la iglesia. Oramos cuando vamos a la iglesia, oramos cuando estamos en el trabajo, oramos en todo tiempo. Pero, ¿dónde está la respuesta de nuestra oración? Aquí es donde está el punto central en esta tarde respecto a las oraciones que tienen respuesta. Porque orar no es solamente decir yo oro, ¿sí? Sino dónde está el fruto de esas oraciones. La respuesta a esas oraciones, ¿dónde está?
Amigos que me están escuchando a la distancia, en esta tarde quiero dejar muy en claro cómo nuestras oraciones pueden tener respuesta. Porque en el versículo 22 dice, y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Lo recibiréis. Todo. Aquí está hablando de todo. Pero muchas veces no es así. Muchas veces no es así. ¿Sí? Vemos que las oraciones de muchos no están siendo contestadas. Usted se preguntará, bueno, yo estaba orando por tal cosa y no veo respuesta. Quizás habrán personas que llevan 2, 3 años orando por que el Señor les dé respuesta de algo, de algún negocio, alguna situación dura, difícil, pero no mira respuesta. Pero eso que está sucediendo o le está sucediendo con respecto a este versículo 22, prácticamente es una controversia, ¿sí? Porque la Biblia aquí está diciendo, y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. O está orando sin creerle a Dios, solamente por orar, o está orando fuera de la voluntad de Dios. Es verdad que nos hacemos muchas preguntas al respecto. Sí, muchas preguntas al respecto. Sí. Gloria al Señor. Bueno, entonces, aquí le voy a darle paso aquí a mi hermano sobre este mismo tema de lo que es la oración con respuesta. Gloria a Dios. Bueno, ahí habla de todo lo que le pidieres al Padre en oración, lo recibiréis. Amén. Amén. ¿Qué tenemos que ver? Yo hablaba hace 2 días precisamente de la oración, no sé si fue ayer o antier, hablaba de la oración en la noche, decía, en paz me acostaré, en el programa En paz me acostaré. Y sobre la oración se habla mucho, pastor. Pero ¿qué tipo de oración tenemos nosotros? ¿Qué tipo de oración tienes tú? ¿Qué tipo de oración tenemos los que cada día tenemos una comunión con Dios? Porque la oración te lleva a tener una comunión. Amén. La oración te lleva a tener un diálogo directamente con Dios. Hay veces que las personas creen que si grita va a ser escuchado. Hay personas que se acostumbran a orar duro. Yo realmente cuando oro duro es cuando estoy en guerra espiritual o cuando estoy en temas de esto, acostumbro a orar duro. También a veces puede que hay una oración, un clamor, también se ora duro, ¿cierto? Pero hay gente que grita. Y hay gente que tiene un estilo de oración que diríamos que no es que sea malo, pero van muy rápidos. Amén. He notado que hay personas que oran, pastor, y llevan una oración muy, como le dijera, una oración rápida a tal punto que no se entiende la oración. Es muy común en las iglesias decirle a una persona, hermano, pasa y ore por tal cosa. Y el hermano pasa y ora. Le pido, Señor, que se agarre, Padre Santo. Y la oración fue tan rápida que la persona que está allá no alcanza a llegar, ni la oración está haciendo como una repetición a lo que verdaderamente no debería entender. La oración la palabra de Dios dice, orar con entendimiento. Amén. Primer punto, oremos con entendimiento. Cuando nosotros hablamos de oración, usted tiene que saber de qué está orando.
Usted tiene que saber por qué está orando. Amén. Usted tiene que saber en qué va dirigida la oración al Señor. Yo no puedo irme a parar al frente de un abogado, de un comerciante, de una persona, y empezar a hablar, tener un diálogo, pero sin entendimiento. O sea, que la persona no me está entendiendo. Pastor, porque yo me puedo parar al frente de la persona, o de un ¿qué le digo yo? De un fiscal, de un juez. Tengo que saber hablar para que la persona me sepa entender. ¿Ok? Vamos a tener un diálogo entre la persona. Digamos, yo tengo un problema, viene el abogado y me dice, coménteme el problema. Y yo no puedo empezar, es que me pasó este problema estos días, y entonces este problema me llevó a que cometiera esto. Entonces, ¿qué va a decir el abogado? Espere, pause. No le entiendo. No te entiendo qué está hablando. Páusese un poquito, hábleme con entendimiento y use las palabras que realmente tengamos que utilizar, pero que sea con entendimiento. Amén. Miremos que la Biblia dice orar con el entendimiento. Búsqueme esa palabra ahí, hermana Elizabeth, hágame el favor. Orar con el entendimiento. Amén. Que nos lleva a qué, pastor, a que nosotros tengamos que saber que cuando nosotros estamos orando, estamos hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que nuestra oración sea un deleite delante de la presencia de Él. Usted no puede ir a decir una oración, o puede hacerlo, una oración que no salga del corazón, sino que simplemente sea una oración por cumplir un requisito muchas veces. Y que para que le pregunten, ¿usted ya oró? Sí, yo ya oré. O que de pronto le diga al pastor, el ministro de Dios en la iglesia, pase el hermano y ora ore por la iglesia. ¿Ya oraste por la iglesia? Sí, ya oré. Pues me dijeron que orara por ella y ya oré. Listo. Es una oración, sí. Puede que algunos sí tengan esto, o algunos, pero ¿qué les llevo yo a decir? La oración tiene que ser ¿qué? Efectiva, perdón. Amén. Gloria. Amén. Dice en 1 Corintios 14:15, ¿qué hay pues? Oraré con el espíritu y oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu y cantaré también con el entendimiento. Gloria al Señor. Amén. Oye, mire lo que dice esta palabra, pastor. Y está hablando respecto a lo que usted está hablando de la oración. ¿Qué dice esta palabra? Yo cantaré con el entendimiento, cantaré con mi entendimiento, pero también oraré con el entendimiento. O sea, de mi entendimiento está saliendo lo que yo voy a hablar por mi boca, y son palabras que tienen que tener una certeza y una convicción de lo que estamos hablando. Eso es el orar, pastor. Muchos les preguntan, usted le pregunta a sus miembros en la iglesia, pastor, o le pregunta a uno de los hermanos, ¿qué es orar? Hablar con Dios. Eso es lo primero que le preguntan, le responden a uno, hablar con Dios. ¿Y sabes hablar con Dios? ¿Sabes qué idiomas habla Dios? Todos. Todos. Así que tú no puedes venir a engañar a Dios, porque el creador de los idiomas es Dios. Amén. ¿Quién dio los idiomas? Dios. Ahora, ¿quién dio la boca? Dios. ¿Quién dio el oído? Dios. Por eso cuando Moisés vino delante de Dios a querer excusarse él, que porque no podía ir a cumplir un propósito, estaba teniendo una oración, o sea, una conversación con Dios, y le decía, yo soy tardo de lengua y no puedo hablar. Yo no puedo hablar porque soy tardo de lengua. No hay excusas para usted no poder venir delante de la presencia de Dios y declarar una palabra. No hay excusas para que tú no puedas decir, yo puedo escuchar, yo puedo hablar y puedo expresarme delante de Dios con entendimiento. Y aun cuando Moisés quiso venir a imponer, a excusarse, argumentarse delante de Dios, Dios le dijo, ¿al caso yo no fui el que creé tu boca? ¿O al caso yo no fui el que creé la boca de todos? ¿El que creó la boca no va a poder hablar? Ahí estaba teniendo, ¿qué, pastor? Una oración. Cuando nosotros entendemos qué es una oración, cuando nosotros llevamos adelante qué es una oración,
Y yo siempre he aprendido, pastor, que hay tres tipos de oración. Una, la del entendimiento. Otra, la de fe. Y otra, la en el espíritu. Y vamos a estar viéndolas en esta tarde, ya que el pastor está aquí llevándonos adelante con este programa, lo que es la oración cuando pidáis con respuesta. Amén, pastor. Muy bien. Bueno, sí, vamos avanzando porque la última copa, el último vino, el vino reservado, lo dejamos ya finalizando el programa. Nos dice así la palabra del Señor en Juan capítulo 14, versículo 12. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Poderosa palabra. Aquí está hablando de dos cosas. Primero, que si crees a la palabra, si crees en el Señor, va a hacer mayores cosas que las que hizo Jesús. Como número uno. Segundo punto. Si algo pides al Padre, dice, en mi nombre, dice, yo lo haré. ¿Sí? Yo lo haré. ¿Cómo sabemos nosotros que esto, la oración se hace realidad? Lo que estamos pidiendo, lo que anhelamos alcanzar, se hace una realidad. ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, en este caso, hablando sobre la oración, lo podemos saber cuando entramos a orar en el Espíritu. Si la oración que usted hace no está siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios, amigo, estás perdiendo el tiempo. O sea, la oración tiene que ser guiada, tiene que ser introducida en el trono de Dios por medio del Espíritu. Por medio del Espíritu es introducida esa oración. Y esa es la oración que Dios escucha. Esa es la oración que Dios oye. Esa es la oración que Dios responde. ¿Sí? No es la oración de mi intelecto. No, porque mi intelecto puedo orar muy bonito, ¿sí? Donde la gente me escuche, donde la gente diga, oh, qué buen orador, oh, qué hombre de Dios. Pero eso no es el mérito. Si su oración no ha sido contestada, es porque usted no está orando en el Espíritu. Para que nuestras oraciones sean contestadas, debemos orar en el Espíritu. Cuando usted entra en esta dimensión del Espíritu, usted encuentra respuestas rápidas. ¿Sí? No se necesita escoger palabras para decirle a Dios o explicarle al Señor qué es lo que usted quiere alcanzar, qué es lo que usted está pidiendo. No. Se necesita que
si por el Espíritu estamos siendo guiados, estamos siendo empujados, bueno, estamos en ese fuego. ¿Sí? Entonces, obtendremos las respuestas pronto. Y para esto, vamos al libro de los Romanos, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 nos ayuda mucho a entender esta parte de qué es la oración siendo guiada por el Espíritu. 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues como hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esta oración o esta forma de orar que nos está mostrando aquí la palabra revelada, es la que alcanza grandes bendiciones, respuesta de Dios. Precisamente hoy estaba hablándole a una persona, un creyente que va a una iglesia. Entonces yo le dije, mujer, usted conoce al Espíritu Santo. Se quedó pensando por unos minutos y me dijo, sí. Yo le dije, bueno, ¿y de qué manera usted lo conoce? Dijo, no, pues yo a veces estoy orando y siento como un fuego. Otra vez siento que como que me pasa un corrientazo por el cuerpo. Otras veces que termino de orar, siento fortaleza de Dios. Yo le dije, mujer, todas esas cosas que usted está comentando en este momento es la evidencia que el Espíritu Santo está cerca de ti. Pero para usted decir, o puede decir que lo conoce, es porque va más allá. Es cuando usted entra a conocer las obras que hace el Espíritu Santo contigo. Cuando usted comienza a ver las obras del Espíritu Santo, la manifestación de obras del Espíritu Santo, entonces entrará a conocerlo. Y precisamente la llevé a este versículo 26, que es el que estamos mirando en este momento, que dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Sí? Entonces, uno de los puntos principales es que la oración en el Espíritu es ayudada por el Espíritu Santo. Por eso aquí aparece la palabra, la E con mayúscula. Está hablando de un personaje, y ese personaje es el Espíritu de Dios. Es el que nos ayuda. Cuando la oración de nosotros logra entrar a esa dimensión, entonces las respuestas se comienzan a notar. Por eso dice que debemos de pedir como conviene. No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Sí? A veces pensamos que de pronto sabiéndole hablar a Dios de una manera, de tal manera que lo podamos como convencer, ¿sí?, vamos a tener respuesta. Pero sabe que si
si no está siendo guiado por el Espíritu Santo, esa oración no va a haber respuesta. Aleluya. Esto es poderoso. Yo había hablado de ese mismo tema, pastor, de ese mismo versículo, Romanos 8:26. El Espíritu nos ayuda con nuestra habilidad, pero ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero Él intercede ante el Padre con gemidos indecibles. Y qué importante es cuando nosotros sabemos, y hablábamos y comentábamos con los hermanos que estábamos aquí en emisora, sabiendo de que eso que estaba aconteciendo, realmente en una oración, cómo se hace visible, ¿cierto? Y mucha gente dice, ¿por qué oro? ¿Por qué oramos? ¿Por qué llevamos adelante una oración y esa oración quizás no es efectiva o quizás no siento la presencia de Dios? ¿Sabe cuándo empieza a hacerse tan visible la oración en nosotros? Cuando hay un corazón contrito y humillado. Pastor, ¿no es lo mismo usted ir a orar cuando quizás no hay una necesidad? Porque usted ora quizás porque no llegue la necesidad, pero es diferente cuando está en necesidad. En cierta ocasión el Señor me llevó a hablarle a un señor alcalde, y él había sido electo alcalde hacía poco. Y le decía, el Señor le decía a este varón, y le hablaba a través de mi boca, y le decía, la prueba más difícil de tu vida acabó de empezar. Porque ahora tú ya tienes aquello que querías, y por lo cuanto me pediste que te colocara allá. Cuando tú no tenías nada, le hablaba. Ibas a mi presencia y te humillabas. Ahora empezaste la prueba. A ver si tú, que los tienes hoy en día todo, vas a ir a mi presencia a buscar como cuando buscaba cuando no tenías nada. Amén. La prueba más difícil muchas veces viene por circunstancias las cuales lo llevan la persona allí a verdaderamente humillarse delante de Dios. Y una oración con un espíritu contrito y humillado, dice la palabra que no es desechada y es escuchada. Amén. Cuando David cometió pecado, él se humilló. Se le declaró la palabra, oró al Señor, y las más grandes revelaciones de los salmos escritas estaban cuando David humilló su corazón. Todos fueron plasmados en los libros de los salmos, y usted mira cuál fue la oración. ¿De dónde vendrá mi socorro? Alzaban las manos y su cabeza y decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los ¿qué? Los cielos. Los cielos. Esas eran las oraciones. Amén. Pero él estaba en humillación, pastor. Lo tenía todo. Cuando Dios le declara el juicio a David, a través del profeta, le dice, y yo te di la casa de Judá, la casa de Israel, te di la casa, y si aún faltara más, te hubiera dado esto, te hubiera dado aquello, te hubiera dado esto, y no te hubiera sido poco que habiéndote entregado todo, tú haces esto, esto y esto, y declara una palabra. Entonces David supo que la había, como dicen aquí, la habían embarrado. Pero ¿sabe qué le digo? Una de las cosas, el reconocimiento en una oración es muy importante, pastor. ¿Cierto? ¿Cuáles son el tipo de oraciones? Yo les hablaba del tipo de oración. La oración en conocimiento, en entendimiento, la oración en fe y la oración en el Espíritu. Y todas están bíblicamente estipuladas. Están estipuladas dentro de eso. Dentro de lo que está escrito en Romanos 8:26, habla que hemos de pedir como conviene. O sea, que hemos de orar. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Amén. Pero el Espíritu sí, porque Él intercede. O sea, está haciendo una intercesión entre el Padre y el hombre que está en la oración. Intercede ante el Padre con gemidos indecibles. ¿Y a quién le fue revelado esto? A Pablo.
¿En qué? En la oración. Todas las revelaciones que Pablo prácticamente tenía eran las revelaciones que venían a través de ¿qué? De oración. Porque Pablo describía, conozco un hombre que si en cuerpo no sé, si fuera del cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, que fue y miró y lo fue llevado al tercer cielo. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba orando. Y entró en una visión, ¿cierto? Pero él tenía un problema que quizás su carne quería engrandecerlo. Él decía, me juega un mensajero de Satanás para que me objetee cada vez que la grandeza de las revelaciones me quiera sobresaltar desmedidamente, pastor. ¿Y dónde descubrió él eso? En la oración, pastor. Sí. Amén. En la oración. Si usted mira dónde estaba todo, estaba en la oración. Usted puede estar orando y entrar en el espíritu en la oración, y es cuando vienen las revelaciones, es cuando vienen las nuevas lenguas, es cuando viene la visión, y es cuando viene la adoración, los cantos celestiales, las nuevas lenguas. En una oración empieza, hermanos. Amén. ¿Cuál es el tipo de oración? Orar con el entendimiento. La segunda, la fe. Orar con fe. Cuando Pablo estaba ministrando, decían que le traían los pañuelos, pastor. Bueno, unas mantas ahí, y decirle, tráigala para acá y voy a orar por eso, y ve y colóquelas a los enfermos. Ya la fe estaba siendo declarada. Ya había una fe declarada sobre algo. Solamente estaba esperando. ¿Sabe qué estaba esperando la persona? Que Pedro pusiera las manos ahí. Iban y actuaban por fe. Esa oración era por fe. Las oraciones que el Señor declaró sobre las personas fue por fe. Y les declaró fe a ellos, y eran sanos por causa de la fe, o eran sanos por causa de la fe de aquellos que hacían que el milagro sucediera. Pero siempre actuó la fe en todos los milagros que el Señor hizo. Pastor, cuando la mujer de flujo de sangre vino y tocó el manto, ¿lo hizo por qué? Por fe. Una oración por fe, porque ella estaba siguiendo, esperando y siguiendo un milagro durante muchos años. Esa oración la estaba llevando a que declarara, en ella, en su corazón había que el Señor Jesucristo iba a poder orar con ella, o sea, tener un diálogo de saber que ella iba a ser sana. ¿Y cómo fue esto? Llegó y dijo, de mí ha salido poder. Y los discípulos le decían, pero Señor, la multitud te pachurra para allá y para acá, te corre, te golpean, ¿y cómo va a decir que algo? No, de mí salió poder. ¿Sabe qué movió ese poder? La fe de esta mujer, pero también la oración que hacía esta mujer, pastor. Amén. Porque entre oraciones decía, Señor, yo quiero ser sana. Y clamaba y estaba esperando un milagro. Y cuando vio al Señor Jesucristo, vio la respuesta de esa oración y estaba en fe llevándola adelante. Amén. Y cuando el Señor Jesucristo llegó y dijo, de mí ha salido poder. Entonces ella entendió que estaba siendo sana, que había sido sana, ya había sido sana. Amén. Y entonces fue que cuando vino y delante del Señor y dijo, yo soy esa mujer atribulada por la enfermedad, porque durante muchos años gasté todo esto, gasté esto, pero hoy mis ojos han visto la sanidad. ¿Qué quiere decir? Hubo una oración entre el Señor Jesucristo y esta mujer, pastor. Y eso lo llevó a una fe, la oración de fe. Pero hay una oración que es la oración del Espíritu. Esa la dejamos ahorita de último. Siga, pastor. Gracias, hermano. Bueno. La oración en el Espíritu la podemos ver aquí en la palabra, a través de la palabra. Hechos 4:13. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se admiraban y le reconocían que habían estado con Jesús. Sí. Mire, queremos respuesta de Dios. Amigos que nos están escuchando a la distancia. Queremos, los que somos predicadores, queremos ser usados por el Señor. Queremos que haya milagros, que haya prodigios, que hayan señales en nuestras iglesias. Sí. Pero
si no hay oración en el Espíritu, si no hay oración guiada por el Espíritu de Dios, va a ser difícil alcanzar respuesta en nuestras oraciones que hacemos. A ver, aquí hay algo. Para esto es necesario que haya una vida de oración disciplinada. ¿Sí? Estoy hablando de un tiempo que la persona saca, ya sea en la madrugada o ya sea en la tarde, X hora, como hacían los discípulos, una vida disciplinada en la oración. Note que esta era una de las claves que tenían estos discípulos. Dice que los religiosos, la gente, los admiraban en la manera que ellos predicaban y miraban la gloria del Señor, miraban los enfermos sanos, miraban maravillas, señales y prodigios. Y reconocía que estos hombres habían estado con Jesús. ¿Sabe por qué? Porque miraban que sus rostros, sus vidas eran diferentes a las demás personas. Hablaban como Jesús, pensaban como Jesús, actuaban como Jesús. Y esto causó admiración en medio del pueblo, de la ciudad. Dijeron, ¿cómo es posible que estos hombres sin letra, estos hombres que no tienen estudio, ahora nos están predicando, nos están enseñando la palabra? ¿Esto de dónde salió? ¿Verdad? Entonces determinaban diciendo, estos hombres realmente han estado con Jesús por la manera de ser, de comportarse, muy diferente a los demás. Esa es la clave para la respuesta a nuestras oraciones, el haber estado con Jesús, el haber pasado horas en la presencia del Señor, ¿sí? Haber estado un tiempo hasta que escuchemos la voz de Dios. Me acuerdo tanto que antes de empezar la construcción de la iglesia que tenemos ahorita en el barrio Sueño Real de aquí de Yopal, meses antes estábamos en un lugar alquilado y yo siempre acostumbro ir a orar en el templo, siempre solo. Y una mañana cualquiera había estado orando y orando y más orando, y me levanto ya para irme. Cuando voy a cerrar el portón, ya para salir y cerrar el portón, oí la voz del Espíritu que me dice, vuelve y ora. Cuando yo oí esta voz, yo me devolví de nuevo y me arrodillé en el mismo lugar donde había estado arrodillado. Pero cuando yo me arrodillo, no tuve necesidad de pronunciar ni una palabra, porque estando ahí, el Señor comenzó a decirme, ahora te voy a poner gente que te van a ayudar, gente que va a estar a su lado en el trabajo. Cuando en la obra, cuando yo oí esto, yo comencé, sentí en mi interior como una liberación, como un gozo,
profundo y convencido de que Dios, de ahí en adelante, Dios estaría en el asunto de no solamente el lote, sino la construcción de la iglesia. Gloria al Señor, qué bendición. Y así fue. Amén. Pastor, hay algo que usted acaba de pronunciar que es muy importante. Dos cosas. Una, que Dios esté en el asunto. Importantísimo. Sí. Cuando empezamos esta emisora también, la empezamos por fe, sin saber nada, sin saber absolutamente nada de radio, nada de, quizás en mi páginas, redes sociales, por ahí las que tenía uno en el celular, pero nada más. Y cuando Dios me hablaba a mí, me decía, yo voy a ser el que voy a sustentar, yo soy el que voy a ayudar, yo soy el que voy a ponerte las personas, yo soy el que voy a traer las personas, yo voy a hacer la provisión, yo voy a hacer todo, me lo daba el Señor, palabras. Pero había una cuestión del no conocer el tema, me hacía que fuera más difícil. Pero el Espíritu Santo me hablaba y me decía a mí, yo doy la sabiduría. Amén. Yo doy la sabiduría, yo doy el entendimiento. Yo soy el que le doy todo el conocimiento. Entonces pude entender algo, pastor, que cuando Dios está en el asunto, lo primero que, hay algo que el pastor estaba hablando en antes, y decía el tiempo, pasar tiempo. Lo primero que hizo Dios en mí fue crear un hábito de oración. Para que viniera la respuesta de esto, fue creado a través de un hábito de oración. Para que le viniera una respuesta al pastor allí en esa iglesia en oración, pidiendo de rodillas, quizás ya lo haya cogido como rutinario, que venía todos los días, oraba al templo, o quizás los días que venía, oraba, pero ya el Señor había visto que había creado un hábito, y después de crear el hábito dice, le voy a dar. Le voy a contestar, le voy a responder, le voy a guiar, le voy a direccionar, porque había creado un hábito. Crea un hábito en la oración, amigo, hermano que me está escuchando. Crea un hábito de oración, porque Dios tiene respuesta para un hábito. Amén. Amén. Y cuán importante es que tú, vea, yo no me canso de repetirlo. Todo propósito va bajo una oración y la cobertura que tú quieras conseguir para el propósito que Dios te haya dado, sea pastorado, sea radio, sea televisión, sea lo que sea, tiene que tener una cobertura de oración. ¿Qué quiero yo? Los voy a llevar a lo que es, primero, la oración de entendimiento, la oración de fe, y ahora los voy a llevar a la oración en el Espíritu. Y el pastor daba unas pautas de esto de la oración en el Espíritu. Pero yo quiero llevarlos también a un texto bíblico que está allí en Efesios. Gloria al Señor. Efesios 6:18. Le pido a la hermana del máster que nos haga el favor y nos... Efesios 6:18. Gloria al Señor. Amén. Dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y suplicación por todos los santos. Gloria al Señor. Orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu. Amén. Y velando en ello con toda perseverancia. Amén. Tú no vas a lograr nada con una oración de 2 minutos. Escuchaba ¿cómo se llama? Una encuesta que hacen en Estados Unidos y en los países de Latinoamérica. Estaban haciendo una encuesta y decían, ¿cuánto oras tú diariamente? El 95% de pastores, hermanos, el 95% oran 5 minutos, pastor, en el día. ¿Qué quiere decir con esto? Que la oración ha sido sacada de las iglesias.
Porque déjeme decirle que si usted es pastor, usted todos los días no tiene servicio en la iglesia. Pero el hecho de que no tenga servicio en la iglesia no debe dejar la oración. Amén. Vea, pastor, yo me acuerdo hace muchos años, digamos 25, 28 años atrás, 30 años atrás. Yo conocí el Evangelio en el 99. Me aparté, pero en el 99 conocí el Evangelio. ¿Y sabe qué veía yo, pastor? El pastor donde nos congregamos a las 4 de la mañana estaba orando. Otras veces a las 3:30 de la mañana. Y se veían unos milagros, pastor. Unas señales sobrenaturales. Se veía unas cosas, pero yo decía, pero resulta que va pasando el tiempo, pastor. Y resulta que se vuelve monótono y rutinario. Y empieza la cosa a menguar. A menguar. ¿Y cómo se rompe un hábito? Un hábito, usted puede durar mucho tiempo construyendo un hábito, pero el enemigo se lo puede derribar en un momento. ¿Qué pasa? Una de las cosas que está llevando adelante, que está quitando hoy en día la oración, es la pereza, el adormecimiento, el cansancio, ¿cómo se llama eso? La pereza espiritual, pastor. El adormecimiento. El llevar a uno en esas cosas de que uno dice, uy, qué pereza, no. Y van a orar, otra vez orar. En las iglesias hoy en día la oración no es muy consecuente. Me acuerdo que antes de empezar los servicios, en una hora de oración, las personas llegaban una hora antes para estar orando, pastor. Intercediendo, pastor. Se hacía guerra espiritual, se llevaba adelante la oración. Cuando las personas llegaban y se venían con demonios, eran libres. Eso no eran cuentos, que era que iban entrando como quisieran. Sí podían entrar como quisieran, pero salían restauradas, ¿cierto? Porque era el poder de la oración. Ahora, cuando la oración es en el Espíritu, vea, yo quiero que me entiendan una cosa, hermanos y amigos, pastores y personas que me están escuchando. Cuando la oración es en el Espíritu, quiere decir que mi espíritu está llegando a la presencia del Espíritu Santo. Hay una conexión entre mi espíritu y mi Espíritu Santo. ¿Sabe por qué decía el apóstol Pablo? Háblese, cuando se hablen lenguas, háblese para sí solo. No hablen lenguas para que los demás lo escuchen o que si habla alguno haya un intérprete de todas estas cosas. Él daba unas instrucciones. Porque la oración en el Espíritu, si usted la saca afuera de sí, la oración en el Espíritu, si una persona lo mira y dice, ese man está loco, esa persona está loco, esa persona está diabulando. Porque en la oración en el Espíritu, el cuerpo pasa a un segundo plano y está tu espíritu conectado con el Espíritu Santo. Hay una conexión y el tiempo ahí no hay. Mire, por eso era que hombres como Gigi Ávila decía que se postraban de rodillas con las manos arriba y duraban hasta 72 horas, hermanos, porque el cuerpo en sí quedaba ahí, pasaba a un segundo plano. El espíritu mío con el espíritu enlazado con el Espíritu Santo, se habla lengua, hay interpretación de lengua, hay palabra de ciencia y conocimiento, hay revelación, hay de todas estas cosas cuando hay una conexión con el Espíritu Santo. Y ahí es cuando dice oración en el Espíritu, porque pasan los límites, pasan cosas diferentes, pastor, pasan cosas sobrenaturales, porque es que estamos viviendo orando en el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo decía, no es necesario, porque si ustedes hablan lenguas unos, hablan lengua los otros, entra un indocto, entra una persona que no tiene el conocimiento de la palabra, ¿no diceis que estáis locos? Esa oración en el Espíritu es en lo íntimo y en lo secreto del Señor. Esa oración en el Espíritu, pastor. Amén. Cuando el Señor vino a usted, le hizo una oración en el Espíritu. Estaba solo. Tú escuchaste la voz. Tú le dijiste, cierra ese portón. Anda y ve y póstrate allí. Donde tú estás, estaba solo, no estaba con nadie.
Esa oración en el espíritu es cuando tu espíritu, en su espíritu hay una conexión con tu espíritu y tu alma se prepara para recibir bendiciones de parte de Dios. Y ahí es cuando nosotros tenemos que entender que esta carne pasa a un segundo plano, porque la conexión está entre espíritu y espíritu, y es la oración más profunda. ¿Sabe por qué? Porque hay cánticos celestiales, hay oración profunda, hay humillación, la carne se humilla y el espíritu empieza en un gozo sobrenatural, y es cuando entendemos que vienen esas grandes bendiciones de Dios. Esas son oración en el espíritu. ¿Cuántos estamos dispuestos para ese encuentro con una oración en el espíritu? Creemos hábitos y Dios estará en todos estos asuntos, pastor. Sí, hermano. Quiero, digamos, resaltar uno de los puntos, y es la perseverancia. Ahí lo habla. Sí, amén. La perseverancia hará que toda esta enseñanza que hoy estamos haciendo claridad, hará que todo esto se haga realidad. Sí. Cuando perseveramos, como lo hicieron los discípulos, los apóstoles, la iglesia primitiva, dice que ellos perseveraban en la oración y en el repartimiento del pan, y sí, perseveraban. ¿Sí? Esto de perseverar es de todos los días. Esto de perseverar es coger ese hábito de la oración, ¿sí?, como algo que a uno le sabe. La oración es algo maravilloso, algo tan poderoso, ¿sí?, en el cristiano, hermano, que le sabe. Y entonces la persona se va a mantener en esa oración y va a obtener lo que quizás mucho tiempo ha estado luchando y no lo ha obtenido, pero lo va a obtener. ¿Por qué? Porque es una persona que ha perseverado. Gracias, estimados oyentes que nos están escuchando a la distancia. Muchas bendiciones. Que el Dios Todopoderoso los bendiga grandemente. Y si hay alguna pregunta, estamos para responderla respecto a este tema en este día, en esta tarde. Bendición para todos, muchas bendiciones, y hasta una próxima estaremos por esta misma sintonía. En la oscuridad brilló tu luz, vida nueva en Jesús. Las cadenas ya no están,